Muy buenos días, damas y caballeros. El Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, órgano académico del Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Viceministerio de Política Exterior Bilateral, se honran en darle la más cordial bienvenida a la conferencia magistral titulada Carrera Diplomática en Costa Rica, Evolución, Actualidad y Perspectiva, de la señora Lidia Peralta Cordero, Viceministra de Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional de Costa Rica. Tenemos el honor de que nos acompañen en la mesa principal el señor José Rafael Espaillat, embajador rector del INESTIC. Honorable señora Lidia Peralta Cordero, viceministra de Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional de Costa Rica, quien también es la expositora de esta conferencia magistral. También contamos con la presencia del honorable señor José Julio Gómez, embajador viceministro de Política Exterior Bilateral. De igual modo, saludamos a la señora Alejandra Liriano, embajadora vicerrectora académica del INESTIC. De igual forma, saludamos al excelentísimo señor Edwin Arias Chinchilla, embajador extraordinario y plenipotenciario de Costa Rica en República Dominicana. De igual modo, saludamos al excelentísimo señor Josué Fiallo, embajador extraordinario y plenipotenciario de República Dominicana en Costa Rica. Representantes del cuerpo diplomático en el país. De igual modo, saludamos al embajador Emilio Conde, director de carrera diplomática del MIREX. Gracias por estar con nosotros. Señores miembros del Consejo Académico, señor Roberto Rodríguez, vicerrector administrativo y financiero. Asesores del INESTIC, embajador Norberto Soto. Embajadores, directores, encargados de departamentos, funcionarios del MIREX y del INESTIC que hoy nos acompañan. Señores embajadores y personal diplomático acreditados en el servicio exterior, representantes de las academias diplomáticas iberoamericanas que están siguiendo esta conferencia en la modalidad virtual. También saludamos a los estudiantes que se encuentran aquí presentes y a nuestros invitados especiales. Nos honran contar con su presencia. Para dar inicio formal a este magno evento, recibimos las palabras de bienvenida a cargo del rector de esta institución, embajador José Rafael Espaillat. Muchas gracias, muy buenos días. Me siento honrado ante la magnífica representación del sector diplomático dominicano, tanto oficial y el cuerpo diplomático que nos acompaña hoy, dado la relevancia de nuestra interlocutora. Bienvenidos todos. Honorable señora Lidia Peralta Cordero, viceministra de Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, quien será nuestra conferencista. Honorable señor José Julio Gómez, embajador, viceministro de Política Exterior Bilateral, con quien hemos coordinado esta actividad y que nos acompaña también en su calidad de representante de nuestro canciller, Roberto Álvarez. Señora Alejandra Liriana, embajadora y vicerrectora académica del INESTIC. Excelentísimo señor Edwin Arias Chinchilla, embajador extraordinario y plenipotenciario de Costa Rica en nuestro país. Excelentísimo señor Josué Fiallo, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en Costa Rica. Excelentísimos embajadores y representantes de misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país. Excelentísimos directores, directoras, rectores o rectoras de las instituciones de formación diplomática de Iberoamérica que nos acompaña de manera virtual, y vemos que tenemos una asistencia hasta ahora de 114 personas, lo cual habla muy bien de la importancia de esta conferencia. Señores miembros del Consejo Académico del INESTIC, señor Roberto Rodríguez, vicerrector administrativo,
señores asesores del INESTIC, en la persona del embajador Norberto Soto, quien está con nosotros aquí, señora Denise Cabral, directora de Relaciones con América Latina del Viceministerio de Asuntos Bilaterales, señores embajadores, directores, encargados de departamento y demás funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores aquí presentes, Emilio Conde, director de carrera, el embajador Espinal, Reinaldo Espinal, quien fue el primer rector que tuvo esta institución cuando fue creada en el año 2012, cuando fue transformada en el año 2012. Bienvenidos todos, la embajadora Chechenka para Asuntos de Europa, bienvenida. Señores embajadores y personal diplomático acreditado en el servicio exterior, representantes académicos y diplomáticos de Iberoamérica, estudiantes que se encuentran aquí presentes, distinguidas personalidades e invitados especiales que nos acompañan de manera presencial y virtual. Señoras y señores, muy buenos días. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y su órgano académico, el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, el INESTIC, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada Carrera Diplomática de Costa Rica, Evolución, Actualidad y Perspectiva, la cual estará a cargo de la honorable señora Lidia Peralta Cordero, viceministra de Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de su país, Costa Rica. Nos honramos en tener en nuestra aula magna Eduardo Latorre Rodríguez, a esta distinguida diplomática de carrera, quien posee una variada trayectoria académica y profesional, desempeñando diversos cargos en representación de su país. Para los fines que atañen a la conferencia que en breve nos dictará, la embajadora Peralta fue coordinadora de capacitación en el Instituto de Servicios del Servicio Exterior Manuel María de Peralta y presidenta de la Comisión Calificadora del Servicio Exterior. Nos dijo que estuvo 6 años desempeñando esa función. Desde el 2022 fue designada como viceministra de Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional. Nos sentimos orgullosos de poder impartir esta charla magistral en coordinación con el embajador de Costa Rica en nuestro país, excelentísimo señor Edwin Arias Chinchilla, y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, así como con nuestro embajador en Costa Rica y el señor viceministro de Cooperación Bilateral, dando así vigencia al acuerdo marco de colaboración existente desde el 2017 entre las instituciones de formación diplomática de ambos países, el Instituto del Servicio Exterior Manuel María Peralta y el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, el INESTIC, el cual está en proceso de renovación y actualización después de 5 años. El intercambio de charlistas y profesores entre ambas instituciones es parte de los objetivos académicos definidos en el acuerdo mencionado. En el INESTIC, desde el 2021, realizamos charlas magistrales cada mes con destacados expertos en diferentes áreas del conocimiento relacionadas con el quehacer diplomático. Los charlistas comparten su conocimiento con el Servicio Exterior Dominicano, con funcionarios de la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y con la sociedad en su conjunto. La charla de hoy adquiere un carácter particular, dado que tenemos conectados vía Zoom 25 participantes de las escuelas, institutos y academias de formación diplomática de Iberoamérica. Cabe mencionar El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Guatemala, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Colombia. Dado que el proceso de reconfirmación estuvieron llegando todavía ayer tarde, es probable que haya obviado alguno, pero sabemos que, bueno, tenemos muchos representantes del Servicio Exterior y esperemos que hayan todavía más representantes de las escuelas diplomáticas de Iberoamérica. Esta participación es un ejercicio para fortalecer la unión y el intercambio de conocimiento entre nuestras instituciones de formación diplomática, tal cual fue acordado en la resolución de Santo Domingo, firmada en la 15ª reunión de la Asociación Iberoamericana de Academias, Institutos y Escuelas Diplomáticas, celebrada los días 6 y 7 de febrero de 2023 en esta aula magna. Eduardo Latorre Rodríguez. En esta resolución
se estableció la importancia de promover la diplomacia cultural y científica, la consolidación de la cooperación entre las instituciones a través de la asociación y la apertura del perfil profesional de ingreso a la carrera diplomática. Esperamos que, dada la importancia del tema a tratar y la integración de las instituciones de formación diplomática, el intercambio de hoy nos permita avanzar en los propósitos comunes y la unificación de criterios para una formación diplomática iberoamericana más integrada y efectiva. Distinguida embajadora Peralta, la Ley 630-16 establece que los aspirantes a carrera diplomática en República Dominicana deben someterse a un concurso de carrera que inicia con la elegibilidad para tomar un curso de posgrado del INESTIC. Desde el 2012, fecha en la que fue reconocida esta institución como institución de educación superior, el estatus de la institución como institución de educación superior, se ha utilizado nuestra maestría en diplomacia y servicio consular como requisito. Ahora bien, esto es de todos conocido que la agenda diplomática bilateral y multilateral en el siglo XXI se ve afectada constantemente por diversos factores. Dada esta incidencia, hoy día no se requiere de una capacitación tan larga al inicio de la carrera. Lo que sí amerita es que los diplomáticos sean capacitados constantemente en diferentes áreas del conocimiento acorde con la necesidad. La estrategia que hemos desarrollado es un programa de educación continua de rápida respuesta, donde se pueden preparar en corto tiempo diplomados, 60 horas, cursos de entre 20 y 25 horas y talleres de aproximadamente 8 horas. Nuestra amplia oferta de educación continua se corresponde con las necesidades de una diplomacia moderna, fundamentada en los aspectos de vital importancia para el desarrollo de una gestión efectiva y actualizada en los temas emergentes en la agenda internacional. Se hace necesario destacar que nuestro programa de educación continua es lo suficientemente ágil para visualizar los temas emergentes en la diplomacia global y en corto tiempo preparar las capacitaciones que tramitan la información relevante sobre la política de gobierno y las estrategias implementadas en los ministerios gubernamentales, la visión de futuro para nuestro país, los acuerdos que rigen la materia y las líneas de negociación. Desde el 2020 hemos realizado más de 60 capacitaciones de educación continua para una entrega de alrededor de 4.000 certificados al servicio exterior, a funcionarios de planta del MIREX y otras dependencias del gobierno y a la sociedad civil, tal cual nos manda la ley. Para lograr este propósito y la internacionalización de nuestra institución, en el INESTIC hemos sido proactivos en realizar acuerdos de cooperación con instituciones nacionales y extranjeras. A la fecha, hemos logrado firmar y puesto en funcionamiento 34 acuerdos con instituciones académicas y no académicas nacionales, 54 acuerdos con instituciones especializadas de formación diplomática y universidades con ofertas de interés amplio y universidades con ofertas de interés para la diplomacia provenientes de 33 países y con 6 organismos multilaterales. La estrategia es renovar el conocimiento, recibir nuevas ideas y poder contar con la participación de expertos de una manera variada. Distinguidos participantes presenciales y virtuales, para terminar, me permito comentarles que nos sentimos orgullosos de la política exterior desarrollada en el MIRES bajo la directriz de nuestro canciller Roberto Álvarez, en ocasión de la elección de nuestro país como miembro del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, ya que por primera vez en 78 años, desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la República Dominicana es electa para este importante órgano, cuya principal función es fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos y abordar situaciones en las que se vulneren los derechos, dichos derechos, a partir de los cuales se formulan recomendaciones a los países. La ocasión es significativa, pues el país pasa a formar parte de este exclusivo grupo de 47 estados que por un periodo de 3 años serán responsables de fortalecer la agenda internacional de los derechos humanos y promover la vigencia de sus valores a nivel mundial y regional. Viceministra Peralta, sabemos que este es uno de los temas predominantes en el ejercicio de su carrera diplomática, tanto en sus funciones en Europa como en el CARICOM.
Estamos y seguiremos a la vanguardia de la capacitación y profesionalización de nuestro servicio exterior y todas las unidades de soporte del MIREX, gracias al excelente equipo de trabajo que conforman el INESTIC. Tengan todos un feliz resto del día. Agradecemos las palabras del señor rector José Rafael Espaillat y de inmediato pasamos a las palabras de motivación a cargo del honorable señor José Julio Gómez, viceministro de Política Exterior Bilateral. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bienvenida, estimada viceministra Lidia Peralta, con la cual sostuvimos ayer una interesante reunión de consultas políticas, la tercera entre la República Dominicana y la República de Costa Rica. Estimado rector José Rafael Espaillat, vicerrectora, embajadora Alejandra Liriano, quien le comentaba a la viceministra, fue mi maestra de Política Exterior Dominicana, estimado embajador Edwin Arias Chinchilla, quien desde que llegó aquí al país hemos estado hablando cotidianamente de los temas de la carrera diplomática, estimado embajador José Fiallo, nuestro nuevo embajador en Costa Rica, directora Denise Cabral, de Asuntos de Latinoamérica, directora de Asuntos Europeos, director de la carrera diplomática, director, bueno, como mencionó nuestro rector, el primer rector del Instituto de Formación Diplomática, nuestro querido embajador Reinaldo Espinal, quien nos honra ahora como director de Asuntos Asiáticos, así como los asesores, querido embajador Padilla, embajador Soto, Roberto, vicerrector también, y evidentemente a todos los miembros del cuerpo diplomático, con quien también hemos sostenido reuniones al respecto de este importante tema de la carrera diplomática y evidentemente a todos los funcionarios de la Cancillería que se encuentran aquí presentes, sobre todo aquellos que son miembros del Viceministerio de Asuntos Bilaterales. Bueno, para mí es un día muy especial porque, viceministra, yo soy un apasionado de la carrera diplomática. Canciller, el señor presidente y el señor canciller iniciaron un proceso de reforma, modernización y profesionalización de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores y especialmente de la carrera diplomática por el concurso histórico de la misma. Teníamos una ley 314 del 1964 que establecía que había un solo requisito para entrar a la carrera, que el requisito de haber cumplido 10 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso planteaba la ley 314 de 1964 con un periodo posterior en el cual la ley 4108 de Función Pública envió, vamos a decir que una instrucción para desarrollar un proceso de validación con un programa o con un, vamos a decir, un reglamento provisional de carrera diplomática donde se permitió que una serie de funcionarios que ya tenían tiempo en el ministerio optaran por esos beneficios y entraran a la carrera diplomática especial. A partir de la ley 630-16, en el año 2016, hay una única vía de entrada a la carrera diplomática, que fue quizás la única vía que debió existir, haciendo un análisis comparativo con la forma de entrada de muchos de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores en Latinoamérica y el Caribe sobre todo. Es a través de un concurso público por oposición, donde una serie de personas libremente tienen que cumplir una serie de requisitos para concursar y esos que terminen electos en el concurso entonces pasan por el programa formativo que estableció nuestro querido rector. Solamente a partir de ese año han existido 2 grupos, o sea que desde el año 2000, el primero fue el 2014, ¿verdad? El primer concurso embajador, 2014 y posteriormente en el 2015, o sea que solamente han entrado a la carrera diplomática por vía del concurso público 2 grupos, alrededor de 27 personas, 29 personas, me recuerda el director de la carrera. Y lo que hemos querido ahora en esta administración es justamente tratar de organizar la estructura interna de nuestra Cancillería para cumplir con un mandamiento de nuestra ley orgánica que establece en su artículo 66 un porcentaje para las designaciones en la carrera diplomática y aquellas también que son para libre nombramiento y remoción.
un 60-40 para los niveles del tercer secretario, ministro, consejero, y un 50 y 50 para los niveles de embajador. La idea es progresar hasta tal punto de llegar a consolidar la estructura de por lo menos lo que plantea el artículo 66. Al día de hoy no cumplimos en ninguno de los rangos. Hemos tratado en esta administración de avanzar en el cumplimiento de los niveles de embajadores. Todavía no cumplimos, nos falta un poquito, 5%, pero evidentemente estamos tratando de darle la oportunidad a aquellos que quieran hacer carrera de que puedan hacerlo a través de la participación de un concurso público que, a mi modo de ver, tiene que ser ya muy pronto. Pero bueno, créame, viceministra, que es una pasión la que le tiene el presidente al concepto de profesionalizar la estructura del ejercicio diplomático. Como le dije, hemos avanzado en una serie de aspectos que han permitido que todos los funcionarios en el Servicio Exterior Dominicano y también en la Cancillería tengan un trato igualitario, independientemente de cualquier vínculo que se tenga con el poder político del momento, en función de institucionalizar todos y cada uno de los procesos. Tenemos muchas cosas por hacer. Hemos corregido un aspecto fundamental del ejercicio de la dinámica diplomática, que es el asunto concerniente con la rotación de los funcionarios. Eso era un aspecto que la República Dominicana no teníamos. A partir del año 2020 iniciamos el proceso de rotación general y evacuamos una resolución que establece que un funcionario solamente puede durar hasta 4 años en una misión, y todavía no queda pendiente el proceso de alternancia, el proceso más difícil, el proceso en el cual yo creo que todavía tenemos mucho por hacer. Estamos esperando por una decisión política determinante para dicho aspecto, porque definitivamente no puede haber una buena dinámica diplomática si los que están adentro no pueden salir y los que están afuera tienen que volver. Estamos plenamente convencidos de eso, y la idea del señor presidente y del señor canciller es en los próximos años consolidar el proceso de alternancia, sobre todo para darle oportunidad a aquellos que han entrado, que han cumplido y que han trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores por mucho tiempo. No es un proceso fácil, es un proceso de mucho diálogo, mucha discusión, mucho entendimiento de cómo funciona la carrera y sobre todo de adecuar el servicio interno de nuestra Cancillería para que el impacto de aquel que venga de afuera hacia adentro no sea muy determinante en términos de su calidad de vida. Bueno, le di un pequeño resumen, es algo, reitero, que le llena de mucha pasión al presidente y al señor canciller y a nosotros, por supuesto. Ya hemos contado con la colaboración de una serie de países de aquí de Latinoamérica, hemos tenido sesiones de trabajo con Perú, con Chile, con la República Federativa del Brasil, si se me queda uno. Pero bueno, hemos tenido con el embajador Arias, yo creo que he hablado por lo menos 5 o 10 veces de este aspecto, pero hay un compromiso con convertir nuestra carrera, por lo menos, cumpliendo con lo que establece la Ley 630-16, que es la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias por esta conferencia, muchísimas gracias por haber venido a celebrar la reunión de consultas políticas, por su visita en sentido general a la República Dominicana, y bueno, que las horas que le quedan acá sean de mucho agrado para usted. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del honorable señor José Julio Gómez, viceministro de Política Exterior Bilateral, y de inmediato pasamos con la señora Alejandra Liriano, embajadora vicerrectora académica, quien procede a la presentación de nuestra conferencista. Buenos días a todos y todas. Con seguridad que ya queremos escuchar a la embajadora Peralta. Y en aras de ese tiempo corto, solamente voy a destacar algunos rasgos de su currícula, que es muy extenso. La embajadora Lidia Peralta Cordero
como se ha señalado, viceministra de Asuntos Bilaterales y de Cooperación Internacional de Costa Rica, tiene una amplia experiencia diplomática, consular, académica, tanto bilateral como multilateralmente. Inició en el Servicio Exterior de Costa Rica en 1992 y desde esa época para acá ha ocupado una serie de cargos tanto dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica como en el exterior. Viceministro, ahí se cumple la alternancia. En el currículo de la embajadora Peralta. Es miembro egresada de la primera promoción de estudios superiores de diplomacia del Instituto del Servicio Exterior Manuel María Peralta del Ministerio, que ya ha hecho referencia el señor rector. También ha desempeñado funciones en el exterior, tanto como cónsul general en la Embajada de Costa Rica en Bonn, Alemania. Más tarde estuvo en Berlín y también en la Embajada de la República de Costa Rica en Viena, Austria. Y en esa ocasión estuvo la representación delante de o ante de diferentes organismos especializados de las Naciones Unidas. No voy a referirme a su ardua experiencia en el caso de la capacitación de funcionarios diplomáticos, porque ese es un motivo de su conferencia en esta mañana de hoy. Sí decir que está muy vinculada al Caribe, puesto que ha sido embajadora representante de Costa Rica ante la Comunidad del Caribe o CARICOM. Bienvenida, embajadora Peralta. Bueno, creo que está encendido, ¿sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Quiero, en primer término, saludar al honorable viceministro José Julio Gómez, quien ha sido en estos días acá, que estoy para el tercer mecanismo de consultas políticas, un excelente anfitrión y un homólogo muy dispuesto al diálogo y muy agradable, muy fluido ha sido todas las conversaciones. Quiero también saludar a el embajador José Rafael Espaillat Muñoz, rector del Instituto Diplomático Dominicano, a la embajadora Alejandra Liriano, que es la vicerrectora. Quiero también saludar al embajador Edwin Arias, es embajador de Costa Rica en República Dominicana, al embajador Fiallo, presente también acá, nos honra también con su presencia, es el embajador de República Dominicana en Costa Rica. Quiero saludar a todos los distinguidos embajadores presentes, a sus excelencias, así como a los honorables miembros del cuerpo diplomático, también a los muy distinguidos miembros de la Cancillería Dominicana que están acá presentes. Mi particular agradecimiento para la señora Denise Cabral, la directora para Centroamérica, y me acompañan también un miembro presencialmente de la Dirección de Cooperación de mi país, el señor Adolfo Constenla, y la señora cónsul en la embajada. Y es un honor estar acá y quiero saludar también a todas las personas que están conectadas. Me dicen que son más de 134 personas conectadas en forma virtual. Si algo nos dejó la pandemia es la enseñanza de que podíamos conectarnos en esta forma. Por supuesto que siempre es preferible lo presencial, puedo dar fe de ello, pero igual la forma virtual acorta distancias y es una manera también de comunicación en la actualidad muy importante. Me parece que estaba también conectado el embajador Morales Lama,
muy conocido en Costa Rica. En la Academia Diplomática, anteriores directores daban a conocer textos del embajador Morales Lama, quien es toda una autoridad. Y bueno, el tema a tratar hoy es la carrera diplomática en Costa Rica, su evolución, la actualidad y perspectivas. Entonces, para ello me han dado acá este control. Vamos a ver si me la puedo con la tecnología. Y bueno, dicho esto, ya. El Ministerio de Relaciones Exteriores, voy a hacer una pincelada histórica, fue creado el 9 de abril de 1844, o sea que estamos cumpliendo 180 años de existir. Fue creado primero como una secretaría, no se llamaba en ese tiempo ministerio. El primer titular fue el doctor José María Castro Madriz, quien luego fue el primer presidente de la República, porque en 1848 proclama la Primera República. ¿Y por qué Costa Rica proclama en 1848 la Primera República? Bueno, tenía interés en firmar convenios de amistad, navegación y comercio con países de Europa para ir a vender nuestro cafecito. Y bueno, siempre se generan a veces las relaciones de esta manera, ¿verdad? Y bueno, en aquel momento el cafecito nuestro nos sacó, porque llegaron divisas a Costa Rica y nos sacó de 300 años de una gran pobreza colonial, porque Costa Rica era la provincia más pobre de la Capitanía de Guatemala y que pertenecía a su vez al Virreinato de México, de Nuevo México. El primer vicecanciller, mi homólogo en la historia, fue nombrado en 1852, fue el periodista francés Adolphe Marie. Ese es como mi antecesor. Durante la administración de don Francisco Orlich se emitió el primer estatuto del servicio exterior. El Estatuto de Servicio Exterior de 1965 es el que nos rige hasta la actualidad. Este estatuto creó la carrera diplomática, unificó el servicio diplomático y el consular, porque antes había habido una ley del servicio consular, pero tenía como ciertos principios, regulaba un poco el servicio, pero era una cosa muy general, y entonces este estatuto unificó los dos servicios de modalidad en una misma carrera. Ahora bien, este estatuto de 1965, aunque ustedes no lo crean, por 38 años no se aplicó. La ley estaba publicada, estaba en los archivos nacionales, pero no se aplicaba, porque cada 4 años se hacían nombramientos políticos, llegaba un partido, llegaba el otro partido y se despedía a todo el personal de la embajada, con el consecuente problema práctico de que la atención de la colonia, de los nacionales, documentarlos, hacer visados para personas que quisieran venir al país, todo esto había un periodo de algunos meses en lo que se iba el personal que estaba nombrado y llegaba el nuevo personal. También problemas como, por ejemplo, quién pagaba los alquileres de los locales, no había quién. Si había suerte, se había nombrado una persona encargada de archivos, ¿verdad?, que tal vez hacía estos pagos, pero estaba este problema de que no había esta continuidad. El beneficio de que se empezara a aplicar el estatuto era de que entonces se le daba continuidad al servicio, porque pues la embajada, el consulado es una ficción jurídica que es un pedacito del país en el exterior, y entonces pues esto era realmente en algunas ocasiones hasta vergonzoso, que se quedaban deudas pendientes y bueno, deudas atrasadas y bueno, esto no era como lo más loable en la práctica diplomática.
aunque así que los bienes y las cuentas de la embajada por principios internacionales fueran inembargables, pero pues sí era, no era una buena imagen para el país. Entonces, ¿cómo se da este pronunciamiento de la Sala Constitucional? Bueno, hubo que ir a contención, hubo que ir a tribunales, y entonces esta resolución de la Sala Constitucional se dio a finales del 2003, fue notificada a las autoridades ministeriales a inicios del 2004 y obligó a la administración de ese momento a abrir concurso de oposición y que se nombrara en los puestos de ministro consejero para abajo, no así de embajador, porque la ley no contempla esta parte, que se nombrara diplomáticos de carrera. Esto iba a hacer que al haber concursos, las personas iban a ir al exterior nombradas con un plazo determinado, tenía que cumplirse este plazo, y entonces estas personas, cumpliendo el plazo, no iban a dejar la sede diplomática, por decirlo así, abandonada o botada, y entonces sí se le iba a dar continuidad al servicio. Esto es muy importante porque la administración y los funcionarios no podemos negarnos a dar el servicio. Esto es un principio muy importante. En este sentido, voy a hacer un pequeño paréntesis, que mi homólogo, el señor viceministro Gómez, mencionó que estaban haciendo grandes esfuerzos para también profesionalizar y aplicar el principio de la rotación. Es uno de los principios que cuesta más que los diplomáticos, al cual los diplomáticos se sometan, y esto es por motivos también personales, porque una persona la mandan por primer destino a un país, quizás se va muy joven, se casa en ese país, establece relaciones de tipo personal, se queda varios años y entonces empieza a haber un desarraigo de su propio país y empieza a haber una gran identificación con el país donde está acreditado, y entonces se pierde una parte muy importante del servicio, que es a quién estoy representando. Voy a representar a mi país, pero si me llegó a desarraigar y a identificar más con los intereses de ese país, entonces ya no estoy realmente en la capacidad de una muy fuerte defensa de los intereses nacionales de mi propio país. Entonces, esto es una de las raíces por la cual es importante el respeto al principio de rotación. Lleva usted toda la razón, Excelencia, en insistir en la aplicación de este principio, porque combate el desarraigo y a la vez fortalece el fiel cumplimiento de la defensa de los intereses nacionales, que son una de las principales razones de ser de la profesionalización de la carrera diplomática. Lleva usted totalmente toda la razón, muy loable los esfuerzos que están haciendo en ese sentido. En cuanto a los requisitos para el ingreso a la carrera diplomática, bueno, ser costarricense en el ejercicio de sus derechos. Aquí hago paréntesis, no necesariamente costarricense por nacimiento, puede ser una persona naturalizada, pero que en el momento del nombramiento sea costarricense. Hablar inglés o francés y tener grado universitario en Derecho, Economía o Relaciones Internacionales. Recientemente, para la aplicación de esta ley, se hizo todo un estudio con el Servicio Civil de carreras afines o atinencias. Entonces, por ejemplo, economía puede ser una persona que ha estudiado administración o, digamos, relaciones internacionales, puede ser una persona que ha estudiado ciencias políticas. Por estas atinencias, son muy afines estas carreras, llevan en su pensum académico materias en común
y entonces de este modo se ha ampliado la posibilidad del ingreso al servicio. En caso de esta ley, recordemos que es de 1965, en caso de no tener un grado universitario, pero sí estudios universitarios, haber aprobado, esto para el ingreso, una serie de materias universitarias según el artículo 14 del estatuto. Aquí pueden ver ustedes, ¿verdad?, que este es el listado. Precisamente la Academia Diplomática de Costa Rica, antes le llamábamos Instituto del Servicio Exterior, recientemente se le cambió el nombre a Academia Diplomática porque propiamente es más su función. Entonces, dentro del pensum académico, que tenemos un convenio con la Universidad de Costa Rica, con la Escuela de una de las facultades, ¿verdad?, de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, se ha establecido que aparte del pensum académico normal para este programa que da grado de maestría, que conste que no es una maestría académica, sino que es una maestría profesional. Que esto es importante porque esa persona no va a ir a hacer altos trabajos académicos, sino dar un servicio. Por eso es importante hacer esta aclaración. Entonces, al llevar estas materias, la persona, por ejemplo, que fuera un periodista, entonces posiblemente ha llevado algunas de estas materias, pero si algunas de estas materias están incluidas dentro del programa de la maestría, pero si le falta alguna de estas materias, se le imparten estas materias como un programa de nivelación. Entonces puede ser una persona que sea licenciada en comunicación, puede ser una persona que sea licenciado en cómputo, en otras profesiones, pero llevando estas materias ya llevó la nivelación, de este modo que al terminar su maestría tiene, digamos, todas las competencias y las materias cursadas que exige nuestra legislación. Esto es muy importante. Los aspirantes que cumplan con estos requisitos deben participar en un concurso de oposición que incluye exámenes escritos, entrevistas, revisión de antecedentes y atestados. Las personas que han hecho estos exámenes son 9 exámenes diferentes y entonces son como 9 días de unos exámenes muy duros para los cuales se han preparado con antelación y pues es todo una crisis de nervios cuando están haciendo estos exámenes para el ingreso, porque todos los días es esperar en la tarde la calificación del examen y bueno, me podré presentar mañana. Sí, eso es un proceso un poco tenso, pero bueno, por lo general si la persona está bien preparada pasa todos los exámenes. Una vez que han aprobado estos exámenes, pasan a ser aspirantes, ¿verdad?, de ingreso a la carrera y finalmente, después de haber cumplido un periodo de prueba, entonces se pueden incorporar a la carrera diplomática en la categoría de agregados. Sé que en otros países se incorporan con rango de tercer secretario. En Costa Rica, la aplicación que nosotros hacemos es que se incorporan como agregados, entonces es en el 7º escalafón. Y esto hace pues que sea, digamos, más larga la carrera, pero y bueno, eso es lo que se estableció, eso es lo que estableció el legislador en 1965. Posteriormente, según los méritos, bueno, ascienden tercer secretario, segundo, primero, consejero, ministro consejero y luego embajador. Entonces tenemos 7 categorías dentro de la carrera. Luego, bueno, para la formación y capacitación, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con la Academia Diplomática, fundada en 1988, se fundó con el nombre de Instituto del Servicio Exterior. Posteriormente, recientemente se le ha cambiado el nombre a Academia Diplomática.
Aparte de esto, para ascender a ministro consejero y a embajador, reglamentariamente se introdujo una capacitación adicional que se tiene que llevar cursos de capacitación a nivel, digamos, a muy alto nivel, y luego hacer unos cursos cortos, seminarios y conferencias y presentar un trabajo ante un tribunal y defender este ensayo, este trabajo ante el tribunal. Y bueno, así ascendí yo con estos cursos, con estos seminarios. De hecho, figúrese que yo fui de la primera promoción de esta Academia Diplomática y fui la segunda persona que hizo todos estos escalafones desde agregado hasta embajador, y ascendí finalmente hace como más de 10 años a embajador, ya con estos cursos y con estos requisitos académicos, y bueno, no deja de ser tenso, ¿verdad? Porque cuando uno llega a presentar el ensayo es ante un tribunal, y bueno, con los consecuentes nervios y todo, y bueno, iré a ascender, pero bueno, es parte de la tarea. Ya. En cuanto a política de género y participación femenina, que es un punto muy importante por las anteriores administraciones y por la administración Chávez Robles, la carrera diplomática a este momento cuenta con 190 diplomáticos, de los cuales 102 somos mujeres. Somos muchas mujeres. Y en cuanto a diplomáticas con el rango de embajador, de 41 que somos en este momento, de embajadores de carrera, somos 26 mujeres, un poquitito más de la mitad. ¿Por qué se ha dado esto así? No sé, pero yo pienso que es la evolución. Me cuenta el rector Espaillat que en República Dominicana también, que son más mujeres. También, vaya, bueno, y bueno, entonces eso quiere decir que en América Latina tenemos eso en común. Mire qué bueno, en República Dominicana como en Costa Rica le damos mucha preponderancia a la política de género y a la incorporación de las mujeres en nuestra profesión. Eso es un punto muy importante, porque sí les puedo contar que en otros países donde yo he trabajado, no hay un porcentaje tan alto de participación femenina, sino más bien bastante más bajito, y más bien están adquiriendo, y les estoy hablando de países europeos, no es tan alto. Vaya, pareciera que entonces de rompe y rasga las mujeres en América Latina. Vaya, qué bueno que tenemos también eso en común con República Dominicana, me alegra saberlo. En cuanto a ingresos de mujeres en la maestría profesional en diplomacia, de la promoción del 21, aquí lo estamos viendo, de 21, 9 mujeres, de la del 22, un poquito más de la mitad, de la promoción del 23, más de la mitad, y bueno, en el 24 pues un poquito más de la tercera parte, pero igual siempre es un muy buen porcentaje de participación femenina en los programas de la maestría. Los embajadores, quería mencionar esto porque esto es un hito histórico para Costa Rica. Después de 38 años donde no se aplicaba el Estatuto del Servicio Exterior, fíjese que en las últimas 3 administraciones, la administración Solís Rivera del 14 al 18, un 20% de los embajadores nombrados en el servicio exterior, el 20% fue de carrera. Eso ya fue un gran avance realmente. Estamos hablando que se empezó a aplicar el estatuto en forma a partir del 2004, y ya 10 años después,
como embajadores se estaba tomando en cuenta a un 20%, una cuota de 20% como embajadores de carrera. En la administración Alvarado Quesada, la administración anterior, 14 años después de que se empezó a aplicar el estatuto, imagínense que ya un 25%. Pero lo que quería destacar es que en la administración actual estamos a un 50%. Entonces el avance es realmente notable. Y creo que estas cosas inclusive en Costa Rica no se conocen. Bueno, en realidad el público en general muy poco conoce lo que se hace en una embajada y lo que se hace en una cancillería. A veces cuesta como dar a entender y qué cosa harán los diplomáticos, ¿no? Pero fíjese que este dato realmente es muy poco conocido en Costa Rica entre el común denominador de la población, pero sí en esta administración hay que agradecer a los jerarcas, al señor presidente y al señor canciller, que de los embajadores un 50% son embajadores de carrera. Este punto realmente a resaltar. Quisiera mencionar que en estos 31 años que yo he estado trabajando para el ministerio, yo entré, cuando yo ingresé al servicio, yo entré en el año 92 y yo sí entré a la carrera, pero los que éramos de carrera éramos alrededor de un 5 a un 10%. Entonces, más bien entre el personal de personas nombradas político, lo veían a uno como un bicho raro, porque uno, ¿cómo? Ustedes de la carrera, ¿cómo? Sí, no, es que a mí, salvo que haga una cosa muy mala, no me van a despedir cuando cambie la administración. Entonces yo voy a seguir en el servicio. Ah, ¿cómo así? No está por los 4 años. No estoy por los 4 años. Entonces uno era un poco un ser ahí extraterrestre, tal vez en una embajada donde el resto del personal era personal político, entonces uno era visto un poquito así como extraño. No obstante, pues siempre se hizo el esfuerzo de trabajar con todos los colegas que en ese momento estaban, pero cuando había el cambio, pues el que se quedaba para recibir al siguiente jerarca, pues era uno. Entonces, a veces se quedaba uno solito. Me tocó estar en embajadas donde el único personal diplomático era yo, esperando que llegara nuevo personal. Eso ya lo viví, Y bueno, retos serían, por supuesto, una actualización profesional constante, lo cual sin los medios digitales sería difícil, porque el trabajo, si uno está en capital, pues por supuesto que puede ir a capacitación continua, pero si está en el exterior, pues es más complicado. Pero bueno, las capacitaciones digitales, sincrónicas o no, pues hacen posible esto. La continuidad en los procesos internos. Esto es muy importante. La misma esencia nuestra de estar rotando, ¿qué es lo que hace? Que tal vez uno está en el servicio interno y lleva un tema. Por ejemplo, recuerdo muy bien que el embajador Arias llevaba las cumbres iberoamericanas y se va el embajador Arias porque lo trasladan. ¿Y qué pasa con las cumbres? El que llega, entonces no está informado del tema, y tenemos un problema adicional, que la plaza existe y que le dan a la persona 2 meses para el traslado. Entonces la persona se va y hasta 2 meses después la reemplazan. Entonces queda ahí un hueco que no tienen otros países que tienen, digamos, mayores recursos económicos para este tipo de cosas. Entonces tienen recursos para un traslape. Entonces el que está puede coincidir con el nuevo que llega, que va a llevar los temas, y entonces puede realmente hacer un traspaso de carpetas. Pero esto es un problema siempre, la continuidad en los procesos internos, por ese
por ese no traslape y porque no hay una duplicidad de plazas. Entonces a veces no hay más remedio que recargarle el trabajo a otros colegas y esperar que llegue el reemplazo y que asuma las funciones sin haber recibido las carpetas ni los temas del que se fue. Entonces eso siempre es un problema. Luego en Costa Rica entró en vigor la nueva ley marco de empleo público, que entró en vigor a partir del 10 de marzo del año anterior, tiene un año de haber entrado en vigor. Hay un problema, esta ley, la finalidad de esta ley es excelente porque había ministerios, había instituciones descentralizadas, qué sé yo, y había grandes inequidades salariales. En ciertas instituciones los salarios eran muy altos, sobre todo instituciones autónomas, y en el gobierno central los salarios más bajitos. Entonces, esto es una gran inequidad. Entonces, esta ley marco, por ejemplo, trata de uniformar para las mismas funciones un salario equiparado. Esa es, digamos, la finalidad de esta ley marco, y porque también fue un compromiso que el país hizo con organismos financieros internacionales para también bajar un poco el gasto público, ¿verdad? Y cumplir con compromisos previamente adquiridos con los organismos financieros internacionales. Pero esta ley marco a la vez regula un montón de cosas, entre otras el tope salarial. Entonces, los diplomáticos que están en el servicio interno, con la aplicación de la ley marco, se benefician porque tienen un incremento salarial, pero el que sale al exterior se ve perjudicado porque hay un tope. Entonces, si a usted lo están mandando a un país, diga Japón, con un costo de vida altísimo, entonces vean qué dificultad, cómo equiparar el costo de vida de ese destino tan costoso con esta prohibición legal de no pago de pluses salariales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolver esto? Y entonces, bueno, en este momento no está todavía resuelto el problema, pero estoy segura que los funcionarios, los excelentes funcionarios que tenemos en la Cancillería, están en negociaciones con el Ministerio de Hacienda, que es el que maneja las finanzas públicas, para que dentro del marco de la ley se aplique una equiparación, llámese indexación, como la quiera bautizar, pero que se pueda aplicar un mecanismo para que se reconozca que no es lo mismo estar en el exterior que estar en capital, porque el costo de vida va a ser muchísimo más alto en ese otro lugar. Hay lugares en Europa, por ejemplo, donde el diplomático llega y debe pagar el alquiler de la vivienda, y el alquiler no se calcula por el área completa, sino por metro cuadrado. Y entonces estamos hablando de 30, 40 euros por metro cuadrado. Esos son, entonces, todos estos costos, todo esto es a contemplar. Después hay otro reto muy importante, las personas que son solteras y que se van, bueno, como es solita se puede acomodar en un sitio más chiquito, no tiene tantos costos. La persona que va con su familia, por el momento no hay incentivos para familiares como tienen otros países que les dan incentivos, que les dan una subvención para escolarización de los niños o este tipo de cosas. La cuestión de salud sí la hemos resuelto porque hay un convenio con un instituto que se encarga de seguros, y entonces la Caja Costarricense del Seguro Social hizo un convenio con el Instituto Nacional de Seguros, porque bueno, que es el servicio de salud nuestro, no tiene representaciones en el exterior, entonces se hace convenio con este instituto, y este instituto subcontrata con compañías de seguros en el exterior, que es el que provee el acceso de los diplomáticos a los servicios de salud. Digamos que esto está cubierto, esto siempre puede ser perfectible, pero esto está cubierto. Pero no hay una subvención para los familiares
En algunos lugares no hay permiso para trabajo de cónyuges. Eso lo comentábamos ayer en las consultas políticas. Le pude dar la feliz noticia a mi homólogo, Su Excelencia Gómez, de que en Costa Rica estaba publicado ya en la Gaceta la autorización para el permiso de trabajo de familiares de los diplomáticos dominicanos. Entonces eso, bueno, pudimos dar una feliz noticia ayer. Pero bueno, ya habíamos previamente hecho la consulta con la directora de Inmunidades y Privilegios, pero en muchos países este no es el caso. Entonces, la familia depende solamente de un salario, no hay un salario extra. Y entonces esto también es una limitante, digamos, financiera para esa familia. Entonces, ¿esto qué hace? Que los diplomáticos que rotan al exterior, mayormente solteros, los casados no se quieren ir porque no van a tener unas buenas condiciones de vida en el exterior, y entonces todo esto son retos. Hay países que permiten que en una misma misión estén, por ejemplo, un matrimonio, una pareja. En Costa Rica, por un decreto, hace unos años, se estableció que no se permite. Esto es algo que también podríamos, en Costa Rica también debemos revisar, porque pues eso no va contra la unidad de las familias, ¿verdad? No precisamente. Entonces, el motivo por el cual se dio este decreto en su momento era precisamente por evitar, digamos, que se dieran una especie de mini corrupción en una misión, de que había muchos parientes y tal. Entonces, pues se quiso evitar esto, pero más bien se fue en perjuicio del principio de la unidad de las familias. Entonces, eso también es algo perfectible que podemos revisar. Entonces, toda esta aplicación de esta ley marco es un reto. Lo de los salarios, lo de las garantías para la familia, lo de la escolarización de los niños, la no subvención de esto. Bueno, la salud, porque es que no todo es malo, hay cosas buenas. La cuestión de salud está, digamos, resuelta, aunque siempre puede mejorarse, pero entonces todo esto son retos que tenemos que estudiar. Y vaya, creo que esto se apagó. Creo que no, bueno. Hazle un slide, por favor. Sí. Bueno, yo creo que yo estaría entonces, se le fue la pila. Bueno, pero ya, entonces, ya casi estábamos al final. Qué pena con las personas conectadas, porque bueno, siempre algún problemita técnico ocurre, pero bueno, aquí con los anfitriones que son tan amables, sé que nos van a ayudar. Hasta aquí llego de presentación formal, y yo pasaría a abrir tal vez un periodo de preguntas que quieran hacer, y también no sé si las personas que están conectadas tuviesen alguna pregunta. No sé cómo se haría el mecanismo para que hicieran la pregunta. ¿Perdón? Hacemos esa accesibilidad, porque está conectado virtualmente, pero esta vez no lo podemos. Perfecto, porque lo que podríamos hacer es que escriban, ¿verdad? Escriban al link con las preguntas, y con mucho gusto en un momento posterior los colegas de la embajada nos lo pueden transmitir, y en una forma asincrónica les podremos hacer llegar la respuesta. Sí, porque sí, eran muchas personas conectadas, es cierto, tiene usted razón, rector Espaillat. Y bueno, y creo que los presentes también tendrán alguna pregunta para Su Excelencia Gómez, entonces, o para el rector Espaillat. Bueno, ustedes me dicen cómo. Sí, vamos a la sección de preguntas y respuestas.
si me ayudan acá, porque es algo que posiblemente van a preguntar. Y es simplemente para explicarlo a nivel jurídico, y es el asunto de los cónyuges. Es sumamente importante, porque el artículo 85 de nuestra ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores prohíbe la participación de los cónyuges en la embajada. Entonces, lo que hemos querido hacer es identificar algunos mecanismos para no solamente los cónyuges, hasta la segunda generación. Mecanismos que nos permitan hacer entender al propio sistema de que la unidad familiar debe ser un criterio esencial de la configuración del servicio exterior, porque no es lo mismo un funcionario, hay casos y casos, pero no es lo mismo un funcionario que pueda estar en una condición emocional estable, producto de que tiene a su familia viviendo con él, a otro que no tenga la oportunidad porque el sistema se lo niega. Entonces, pero ¿cuál es la otra cara de la moneda? En mi experiencia, hay reglas que se cumplen y hay otras que no se cumplen. Estos sistemas de democracias en ascenso, como yo digo, niveles de institucionalidad todavía cuestionables y por lo tanto hay cosas que no se cumplen. La realidad fue que en el año 2020, cuando entró el nuevo gobierno, encontramos esa situación. La encontramos. Y usted se daba cuenta que quien mandaba en la embajada era el cónyuge o la esposa, el esposo, y en algunos casos los hijos. Y en otros casos, los yernos o las nueras. ¿Lo dije bien? ¿Yernos o nueras? Sí. Y dicho sea de paso, hasta hace poco tiempo, tuvimos que tomarse una serie de decisiones y muchas personas perdió su trabajo producto de que no acató las reiteradas instrucciones que le dábamos al respecto. Dicho sea de paso, en el año 2022 tuvimos que enviar un oficio a todos los embajadores del servicio exterior diciéndole, prohibiéndole la entrada del cónyuge a la embajada solamente cuando se tratara de labores, de actividades protocolares, donde el cónyuge podía acompañar, bueno, uno utilizando ahí esa disciplina militar que uno ha aprendido, para que se cumpla la regla. Lo que le quiero decir es que, si bien es cierto que hay que crear políticas públicas para facilitar la unidad familiar, y eso es algo que el canciller Álvarez ha estado trabajando, por eso le hemos dado tanta importancia a los acuerdos para que el cónyuge del personal diplomático pueda ejercer, diplomático, consular y administrativo, pueda ejercer labores remuneradas. No menos cierto es que uno de los grandes problemas que hemos tenido es real efectivamente la participación activa de los cónyuges y los familiares. Entonces la pregunta, ¿cómo desde su punto de vista podemos nosotros resolver eso sin crear un sistema quizás de discriminación? Porque, por ejemplo, yo tengo grandes ejemplos como los países como Cuba o el propio Reino Unido o Israel tienen un mecanismo donde permiten que el cónyuge trabaje activamente en la embajada. Muchísimas gracias, Excelencia, por la pregunta. Fíjese que en esos casos, yo en Costa Rica, en este momento, es por decreto que no se permite, no es por ley. En realidad el estatuto nunca lo prohibió. Es por decreto que esto así se estableció. Pero fíjese que, como yo dije en la exposición, tiene sus pros y tiene sus contras. Yo diría que creando reglas muy claras, ¿verdad? Creando directrices, tal vez no es necesario por ley, sino una directriz, un reglamento, qué sé yo, que regule todo esto y con mucho sentido común, digamos, de las cosas que se pueden y no se pueden hacer. Porque, primero, respetando el principio de legalidad, ¿verdad? El funcionario público debe, ante todo, obedecer el principio de legalidad
no puede rebasar el principio de legalidad. No es como el principio de libertad de la voluntad de las partes que rigen las empresas privadas. Entonces, respetando el principio de legalidad y retomo algo que usted dijo, que para labores protocolarias sí es importante por una función de representación y de imagen de la misión. Esto es importante y sobre todo por las reglas que aplique el Estado receptor. Cuando yo estaba en Viena, fíjese que en Austria recibía una embajadora y presentó credenciales y no se estilaba que en la presentación de credenciales estuviera su cónyuge. En cambio, ella fue a presentar credenciales a uno de los países de los Balcanes, creo que era Eslovenia, era Eslovaquia, la República Eslovaca, donde lo primero que preguntaron era que si su esposo la iba a acompañar para la presentación de credenciales. Entonces, primero indagar, tener como un catálogo de cómo son las reglas del Estado receptor. ¿Cómo son? Porque, uno de los principios a los cuales obliga la Convención de Viena es el respeto de las normas y prácticas locales del Estado receptor. Entonces, investigar cómo lo aplica el Estado receptor, así lo permiten o no lo permiten para cuestiones protocolarias y definitivamente para cuestiones laborales, no estando nombrado el cónyuge, llegar a dar instrucciones, pues no es un respeto del principio de legalidad. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero en las funciones protocolarias, por ejemplo, es importante y siempre tomando en cuenta la aplicación de la Convención de Viena de cómo son las reglas y prácticas locales en ese país receptor. Y le pongo este ejemplo tan disímil, ¿verdad?, de la República Eslovaca y Austria, y son países vecinos, imagínense. Entonces, cada país tiene reglas diferentes. En Alemania, fíjese que sí se permite con los familiares, pero también puede que no se presente y que solo sea con personal de la embajada, que se presente las credenciales. Entonces, siempre respetando las reglas del Estado que envía, que son ustedes, pero también investigando cuáles son las reglas del Estado receptor. Eso yo diría que debe haber ahí un balance de ambas regulaciones y con un sentido común, haciendo normas reglamentarias con mucho sentido común, que se respete siempre, sobre todo el eficaz ejercicio de las funciones del diplomático en el lugar donde está y que no se deje de brindar los servicios a los ciudadanos. Eso es el servicio público y la defensa de los intereses del Estado, pienso que debe ser la prioridad. Y muchas gracias por su pregunta, es súper atinada, porque estamos como en la misma situación. Excelente. Hemos encontrado tantas semejanzas, ¿verdad?, en estos 2 días, increíble. ¿Perdón? Cuando se traslada, es cierto, se traslada a la familia completa. Dice el rector que hay que entrenar también a los Sí, claro, eso es porque hay un detalle. El esposo o la esposa de un diplomático, aunque no tiene salario, de acuerdo a los convenios, está sometida a las mismas obligaciones y a los mismos deberes y debe respetar, de acuerdo al articulado de la Convención de Viena, también igualmente todas las leyes y prácticas locales. Es así. Excelente. Vamos a 4 preguntas. Julio tiene el orden. Muy buenas tardes, embajadora y viceministra. Mi nombre es Javier Cepeda, soy embajador de Guatemala en esta bella isla. Yo no soy embajador de carrera, soy embajador a la carrera, en la parte pública, pero con una amplia experiencia de diplomacia en el sector privado. Y mi poca experiencia en el área diplomática pública me permite hacerle la siguiente pregunta. Desde mi perspectiva, hoy por hoy la diplomacia se ha volcado más hacia la parte de la promoción del comercio, la inversión, en casos como Dominicana, el turismo.
Y un factor muy importante, no solo para promover y estimular a las personas y a las nuevas generaciones a meterse a la parte diplomática pública, pero también para promover el comercio y la inversión, son los cónsules honorarios. ¿Qué opina usted, en este caso dominicana, que a los cónsules honorarios se les califica como personas políticamente expuestos? Lo cual eso limita muchísimo el que existan oportunidades de fortalecer el comercio, la inversión entre ambos países y sobre todo un país como Dominicana que va en un crecimiento económico tremendo y que hay mucho que seguir fortaleciendo. Esa es mi pregunta, gracias. Lo Sí. que pasa es que la pregunta del embajador es porque a los cónsules honorarios, vamos a decir que el Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, de una manera u otra está procesando, por decirlo así, no es una ley, una normativa para que ellos, una serie de empresarios, sean políticamente expuestos, una condición que usualmente tienen los altos cargos del Estado. Por ejemplo, yo soy una persona políticamente expuesta, por lo tanto, Pepe. Claro. Bueno, primero que quiero relatarle que como Costa Rica tiene apenas más de 40 embajadas, el actual ministro de Relaciones Exteriores, André, ha querido buscar cónsules honorarios en muchos países donde Costa Rica no tiene representación, precisamente para que haya de alguna manera una atención de nacionales que haya en esas latitudes. Eso por supuesto, Costa Rica lo ve con muy buenos ojos, el nombramiento de cónsules honorarios. En Alemania, por ejemplo, tenemos varios, en varios países tenemos cónsules honorarios y Costa Rica no les paga ningún emolumento, ni hay ningún reconocimiento de tipo pecuniario por su función. Generalmente, es cierto, son empresarios connotados, ¿verdad?, en el país donde viven y dispuestos a gastar en una oficina, en la manutención de una oficina, con una secretaria. Nosotros les pedimos, por ejemplo, en un país donde se habla otro idioma, que tengan una secretaria que sea bilingüe, que hable, póngase en Alemania, hable alemán, hable español, qué sé yo. Entonces, estos cónsules honorarios, por la misma Convención de Viena sobre relaciones consulares, la función obviamente no es para asuntos políticos, sino comerciales, sociales, culturales, de protección de los nacionales allí, que allí viven y tal. Y este cónsul honorario no puede participar, digamos, en eventos de corte político, al cual, por ejemplo, los jerarcas nos trasladamos por invitación. Pero no para cónsules honorarios, para cónsules rentados, en la Convención de Viena dice que cuando no hubiese ningún diplomático con una autorización del Estado receptor, el cónsul puede cumplir una función de representación en un evento de alto nivel, pero es una autorización, mientras que si no hay ningún personal consular en un país, quien puede lo más puede lo menos, entonces el diplomático puede ir a hacer las funciones consulares. Digamos, doy este marco, ¿por qué? Porque el cónsul honorario, su función fundamental es dar esa atención a los nacionales, dar atención a los nacionales que quieran venir a nuestros países, que necesiten un visado, y también ocuparse del fortalecimiento de las relaciones comerciales, de intercambio. Bueno, recuerdo que, por ejemplo, en Hamburgo, en su momento, el cónsul honorario de Costa Rica en Hamburgo hasta hacía zarpes de barcos, que creo que ahora ya eso ya no se estila, ¿verdad? Pero en su momento, hace muchos años, estamos hablando que yo tengo 31 años de servicio, usted no había nacido. Entonces, Tenía un año.
Imagínense. Entonces, hacía hasta zarpes de barcos. Eso ya ha caído en desuso porque los megabarcos que pasan por el canal de Panamá, llenos de contenedores, y los post-Panamax todavía más, entonces prefieren pagar las multas que no pagar, ir a un consulado, esperar a hacer la fila para hacer un barco, porque es tal el volumen de comercio que se mueve con cada barco de estos megabarcos que prefieren ni siquiera sacar el zarpe, que creo que todavía esta legislación está vigente en muchos países, pero prefieren brincársela y pagar la multa, sale más barato que perder tiempo e ir a hacer la fila a un consulado a sacar el zarpe. Entonces, dicho esto, estos cónsules honorarios, si son extranjeros y están radicados en otro país, hay una dificultad material de que hagan una declaración, digamos, nosotros la hacemos los funcionarios ante la Contraloría General de la República, pero se les puede pedir que así lo hagan, ¿verdad? Esa declaración de bienes, pero qué difícil realmente verificarla porque ellos están adscritos y obligados en otra legislación. Entonces es muy complicado, no necesariamente habría una garantía de que la declaración sea fidedigna y fiel. Habría que confiar en la buena voluntad de la persona, ¿verdad? De su declaración de bienes y que se registren en el país acreditante como PEP, ¿verdad? Como persona expuesta públicamente. Entonces, es complejo y creo que en muchos países serios como Alemania, ya para aceptarlos como cónsul honorario, les pasan por un montón de filtros desde Interpol hasta no sé qué otras filtros que desconozco, que son un montón de filtros. Estas personas precisamente les dan el exequatur, el estado receptor, porque ya los han sometido a un escaneo exhaustivo de que son personas de gran honorabilidad en estos países. Habrá otros países que no le sometan a estos filtros, pero qué difícil implementar esto, porque la declaración a la que están obligados en su propio país, que la hagan en el país de uno, es muy complejo porque no hay manera de implementarla. En materia fiscal y de este tipo de declaraciones, no se puede intervenir en la legislación de otro estado. Entonces yo creo que es más una cuestión práctica de dificultad de implementación. ¿Pregunta? Buenos días, mi nombre es Bianca José, estudiante de término de Relaciones Internacionales en la Universidad del Caribe. Un gusto estar aquí con ustedes, he realmente disfrutado bastante de la exposición. Bueno, yo tengo una pregunta dirigida al viceministro, Su Excelencia, sobre la ley 630-16 que tenemos, que rige nuestras relaciones exteriores y diplomáticas. Vemos como hay un artículo, el reglamento 46-19, que habla sobre un grado mínimo de licenciatura o su equivalente para la participación en el cuerpo diplomático. Sin embargo, vemos como la embajadora Lidia Peralta mencionaba hace un momento en su exposición que en Costa Rica tienen una excepción, podríamos decir, de un mínimo de 11 materias generales sobre la base de la diplomacia, como son el derecho constitucional, el derecho privado, etcétera, que básicamente le permiten a cualquier estudiante aspirar a tener oportunidades de aprendizaje, de desenvolvimiento dentro del cuerpo diplomático. Me gustaría saber si quizás la República Dominicana en algún momento piensa considerar abrir también esa opción para los estudiantes de materias, de carreras afines como relaciones internacionales, derecho, economía, para que quizás no tengan un puesto de embajador en sí, porque entendemos que ya es un alto rango, pero sí podamos quizás participar en alguna otra parte de la misión diplomática para poder prepararnos desde adentro. Es cuanto. Rápidamente, pero a partir de ahora yo quisiera que las preguntas sean más dirigidas a nuestra querida viceministra, que no la tenemos todos los días, pero la vamos a seguir invitando.
La entrada a la carrera está normada por la Ley 630-19. Una serie de artículos también referidos a la carrera en el decreto, en el reglamento de aplicación, el 142-17, y lo que norma el funcionamiento de la carrera es un decreto que crea el código de la carrera, que es el 46-19, que establece el proceso de ascenso, etcétera, etcétera, etcétera. Individualmente, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales. Yo no soy funcionario de carrera. Amante de Relaciones Internacionales, como tú lo quieras, pero no soy funcionario de carrera, porque yo no me sometí al criterio de lo que establece nuestra ley orgánica. Si yo hubiese hecho el concurso público, en aquel momento, los dos que han hecho, y hubiese salido electo y hubiese cumplido con los requisitos académicos, que en ese momento era la realización de las maestrías en diplomacia y servicio consular del INESDIC, entonces yo hubiese sido un funcionario de carrera. Por lo tanto, tendría que someterme a partir de ahí al reglamento de carrera, el 46-19, que es, a mi modo de ver, lo que debe normar, por lo menos a mi criterio. Eso es cambiante. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo con la ley del 60-40, para mí debería ser un 80-20. Y en un momento determinado llegar a ser como Brasil, de que todos, o casi todos, son de la carrera. Si a usted le gusta la carrera, si a usted le gusta la diplomacia, bueno, vaya a los requisitos y trate de ser de carrera, porque esto es una carrera especial. Y le está hablando un viceministro que no es de carrera. Sin embargo, la idea de construir un avance en la profesionalización es evitar que personas que tienen un grado académico muy bueno no se sometan al proceso. Entonces, yo creo que los requisitos están establecidos. Y yo creo que si en algo hemos estado de acuerdo, embajador Conde, es en que los requisitos de licenciatura, puede ser licenciatura cualquiera afine. Sin embargo, hay que hacer el proceso del concurso. Y yo creo, pudiéramos estar en desacuerdo, que esos requisitos mínimos deberían cumplirse. Eso es la visión que yo personalmente tengo con la carrera. Bien, otra pregunta. Julio, ahí atrás. Buenas tardes, buenos días. Saludo a la embajadora Peralta, Lidia. Tuve el honor y el privilegio de ser embajador en su país durante 4 años. El primer privilegio fue haber sido recibido las cartas credenciales por la presidenta Laura Chinchilla, lo cual marcó un hito para nosotros realmente, que una mujer presidenta en ese momento de Costa Rica recibiera las cartas credenciales nuestras. Y conozco realmente la diplomacia de cerca de los costarricenses, su capacidad, su preparación realmente. También tuve el honor y el privilegio de recibir la condecoración más alta que le otorga a un diplomático extranjero, la Gran Cruz de Plata Juan Fernández Moras, por parte del Estado costarricense. Para mí fue un gran honor esa condecoración. Mi pregunta va dirigida a la incidencia que tiene hoy en día la Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera. Cuando yo estaba allá, la dirigía el embajador, creo que murió, Javier Sancho. Entonces, ¿cuál es la incidencia de esa Asociación de Diplomáticos de Carrera de Costa Rica? ¿Qué grado de permanencia tiene aún? Y realmente, ¿qué cuota ellos exigen que se tome en cuenta para los nombramientos? Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias por su pregunta. La Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera, la ACDC, está inscrita como un sindicato. Tiene formato de asociación, pero está inscrita como un sindicato. Le confieso que yo misma soy miembro, pero no participo de las reuniones por el cargo que yo tengo ahorita, para que no haya ninguna incompatibilidad ni nadie cuestione nada. Yo no participo de las reuniones, más que todo por prudencia, no porque haya ningún cuerpo legal que así me lo prohíba. La asociación ha tenido en los últimos años un rol muy importante. Tenemos, por ejemplo, a don Adolfo Constenla, que es miembro de la directiva de la asociación.
Y digo que está inscrita como un sindicato porque es importante para que si la asociación hiciese alguna denuncia, el respeto de los derechos laborales de todos los miembros de la directiva que hablan por la asociación, es importante que se respete y que tengan ese fuero, tengan el fuero sindical. Entonces, esto es importante y es una garantía de la misma legislación general en Costa Rica. La asociación ha tenido a través de los años una labor muy importante, precisamente de cuando no se aplicaba la ley. La asociación hacía las denuncias respectivas para que así se aplicara. Posteriormente a esta resolución de la Sala Constitucional del 2003, hubo algunas administraciones que hicieron nombramientos tal vez no tan apegados a la normativa, y entonces la asociación hizo denuncias ante la Procuraduría de la Ética de que esto no estaba bien. La Procuraduría revisó estos nombramientos y efectivamente en su momento dio varios dictámenes de por qué no se había cumplido toda la normativa jurídica costarricense a la hora de hacer estos nombramientos. Entonces, la conclusión de ello es que cuando por algún motivo hay inopia y un funcionario de carrera no se traslada a un destino y se debe llenar esa plaza porque es urgente, porque la visión está sola o porque se debe cumplir determinadas funciones, atención de público, si la administración nombra a alguien que no es de la carrera, alguien de afuera, esa persona debe tener la idoneidad y cumplir con los mismos requisitos como si fuera de carrera. Entonces debe tener lo que indica el estatuto y debe tener dominio de inglés o francés. Debe cumplir con todos los requisitos como si fuera un funcionario de carrera. Eso es, digamos, lo que se sacó de, digamos, yo diría que es uno de los principales logros. Hay otro montón, por supuesto, pero uno de los principales logros de cuando la asociación asumió ese rol de liderazgo, precisamente don Javier Sancho, que en paz descanse. Usted sabe que falleció el año pasado. Sí, entonces don Javier, como presidente de la asociación, del sindicato en ese momento, presentó estas denuncias ante la Procuraduría de la Ética y esto, digamos, coadyuvó a, digamos, uniformar criterios y establecer precedentes para a futuro a las otras administraciones que no se incurriera en estos errores administrativos, porque el asunto es que, por ejemplo, en la administración pública en Costa Rica, la administración comete un error, entonces se da cuenta del error, tiene un año para corregir el error. Una vez pasado este año, ya la persona adquiere derechos adquiridos, entonces quizás un montón de este grupo de personas que fueron nombradas no teniendo estos requisitos, no apegadas a la normativa jurídica, resulta que después salieron estableciendo reclamos y cosas y bueno, resolver estos casos duró algún tiempo. Don Adolfo quizá podría ampliar, pero sí fue una época compleja. Y después de estos dictámenes de la Procuraduría General de la República, pues quizá la administración tiene más claridad de cómo se aplica toda la normativa jurídica costarricense para el sector de la diplomacia. Esto es lo que le podría decir y existe la asociación y hace publicaciones periódicas, se hacen reuniones periódicas y sobre todo se dedica a, digamos, reivindicar los derechos de los diplomáticos en la parte laboral, en la parte salarial, en la parte de garantías de acceso a la salud cuando están en el exterior, este tipo de cosas que es razonable y es lo que se esperaría que hiciera una asociación de diplomáticos de carrera. Muchas gracias por su pregunta. Bien, yo sé que el tema está bien interesante y tienen muchas preguntas, pero por motivos de tiempo y compromisos vamos a hacer una última pregunta. Julio. Buenas tardes, saludos a todos.
Un placer también saludar a la embajadora. Esta semana pude compartir con una pasada vicepresidenta de su país, Epsi Campbells, y me llamó mucho la atención por las experiencias que ella comparte como líder en la región. ¿Qué posición tiene Costa Rica en el caso de la política exterior feminista? No sé si conoce, me imagino que conoce el término, es un poquito... En Iberoamérica solamente existen 2 países que oficialmente han presentado una política exterior feminista, como México y España, y quería saber cómo ve Costa Rica este tema. No, bueno, en Costa Rica existe la ley de la igualdad real de las mujeres desde el año, ayúdame un poquito, Adolfo, de los 90s. Entonces estamos hablando que es una ley que ya tiene como unos 30 añitos. Esta ley regula cuotas en puestos de elección y en diferentes puestos y para concursos, digamos. Entonces, pero esto existe en Costa Rica desde hace 3 décadas. Entonces, nosotros en Costa Rica, porque cada país usa un léxico diferente, le llamamos política de género. Otros países le llaman política feminista. Recientemente asistí, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica a una charla que daba la embajadora de Chile, que están introduciendo política feminista, y otros países así la llaman también. Y yo decía, bueno, qué curioso, ¿verdad? Esto es un poco lo que nosotros venimos aplicando desde los años 90, solo que no la llamamos así, sino que la llamamos política de género. Y como usted vio, por ejemplo, en la diplomacia, en Costa Rica, pues más mujeres que hombres, y descubro que en República Dominicana también. Entonces, lo que sí le puedo decir es que a nivel laboral, en el sector público, yo diría que hay bastante equidad, bastante justicia, por decirlo de alguna manera, en la incorporación de las mujeres. En cambio, en el sector privado, no solo en mi país, en muchos países, todavía existe una gran brecha en cuanto a número de nombramiento de mujeres en posiciones de liderazgo y en la parte salarial. Porque mal que bien en el sector público, si usted concursa para la plaza y usted cumple con los requisitos, el salario está previamente establecido. Ahí no tenemos ninguna creatividad. Ya la plaza existía con ese salario. Entonces la persona concursa, ya sabe cuánto va a ganar. Tiene tales atestados profesionales, ya sabe que le van a pagar tales pluses. Tiene licenciatura, no tiene maestría. Ah, bueno, otro plus, habla idiomas. Bueno, ahí están los pluses salariales. Pero en el sector privado, que no se rige por estas reglas, entonces ahí tengo noción y conocimiento de que hay menos participación de mujeres en roles de liderazgo y con una inequidad en cuanto a la remuneración por el mismo trabajo. Lo que sí le puedo decir es que más bien en el sector público está más mejor porque son reglas claras previamente establecidas, principio de legalidad. Así es. Muy bien, con esta pregunta hemos llegado al final de esta conferencia magistral titulada Carrera Diplomática en Costa Rica, Evolución, Actualidad y Perspectiva, agradeciendo a nuestra conferencista darnos estos mensajes y informaciones muy importantes que sé que serán de mucha ayuda para todos nosotros.